Pero ahí estamos bien. Buenas noches a todos. Tengo dos preguntas para iniciar. Primero, si me escuchan bien, si no se escucha nada cortado, estamos bien con el dedo ahí, perfecto, Todo muy bien, bien. Bueno, todo bien. muchísimas gracias. Cualquier cosa, si ustedes notan algún corte, me lo indican, me lo mencionan. Y segunda pregunta, bueno, no sé bien cuánto tiempo tengo en el Zoom, pero si ustedes ya están cansados y dicen, bueno, esta clase está muy larga, empiezan a hacer señas así como que ya están cansados, no se preocupen. Pero bueno, Bueno, sí, tenemos tiempo ilimitado, hermano, pero usted es el que maneja el tiempo. Gracias, hermano. bueno, muy bien, gracias. Bueno, voy a tratar de no cansarlos, pero por supuesto la palabra de Dios jamás nos cansa y nos agota. Tan solo el abril nos produce las bendiciones que eso nos puede traer. Así que bueno, gracias a los hermanos que nuevamente me han invitado en esta oportunidad de dar el estudio bíblico. Ya alguna vez estuve compartiendo con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Fuente y estoy desde Argentina. Trabajo en una iglesia de Cristo aquí en la provincia de Córdoba, que justo está en el centro del país de Argentina, ya hace unos 12, 11 años aquí, y estuve en Babahoyo trabajando como trabajo de verano junto con mi esposa, no recuerdo bien, 2007 creo que fue, 2008, estuve por allí. Perdón, ¿alguien estaba preguntando algo? Vi que prendieron el micrófono. Es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la manilla con agua y con jabón. El audio, hermano Hugo. El audio, hermano Hugo. Ahí está, perdón, lo había desactivado porque no sabía si era mi micrófono el que estaba interfiriendo, pero bien, gracias. Bien, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Les voy a invitar a abrir en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Hace algunos años yo trabajaba en Buenos Aires, Argentina, la provincia de Buenos Aires. Dirigía también un grupo de estudio bíblico allí, en un hogar el cual recuerdo mucho y con hermanos muy hermosos, el cual espero seguir manteniendo el contacto. Y en esa casa, en ese grupo de estudio bíblico que teníamos, en alguno de los estudios me acuerdo haber preguntado o haber estado hablando acerca del pasado. Si tuviéramos la oportunidad de volver al pasado, de regresar al pasado, ¿qué haríamos? ¿No? Si tuviéramos esa famosa máquina del tiempo para volver al pasado. Y bueno, muchas personas decían ciertas cosas, a mí me gustaría hacer esto y otro. Pero me acuerdo puntualmente un hermano que dijo, a mí me gustaría haber conocido al Señor antes, ¿no? En mi juventud. Ese hombre había conocido al Señor ya un poco más de adulto, pero su deseo era ese, haber querido conocer al Señor antes. Y cuando hablábamos al respecto de eso, de por qué, bueno, él decía, porque probablemente hubiera evitado hacer un montón de cosas malas en mi vida. Hubiera evitado haber cometido varios errores en mi vida si hubiera conocido al Señor antes y no después. Y es un poco lo que quiero hablar hoy en esta noche. Porque Primera de Corintios va a hablar acerca del amor, y lo conocemos ese pasaje, seguramente lo han leído varias veces. Pero cuando Pablo inicia este relato al hablar del amor, a introducirse el amor, a decir esas palabras bellas sobre el amor, va a empezar a decir que puede haber un amor equivocado, ¿no? Porque antes de decir lo que es el amor, va a empezar a expresar algunas palabras en unos cortos versículos, pero que nos va a llevar en toda esta clase, en este estudio bíblico, a hablar de lo que no es el amor. Porque a veces nosotros podemos pensar que el amor es de cierta forma. Pero Pablo, antes de decir, vuelvo a repetir, esas palabras tan hermosas del amor, él va a decir lo que es lo que no es el amor. Y en esto nos lleva a que puede haber, como digo, un amor equivocado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, voy a leer versículo 4 al 6. Desde el verso 4 al 6 de 1 Corintios 13. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, o no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Lo ven ahí? Y a veces podemos pensar, ¿no? Leímos 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. A veces podemos pensar que el amor es de cierta forma. Pero Pablo va a decir, el amor no es así, no hace esto, no hace el otro y no hace tal cosa, ¿no?
Y si hay alguien que puede hablar del amor equivocado, es justamente este apóstol, ¿no? Porque en su vida pasada, si alguno ha estudiado un poco la historia de este apóstol Pablo, en su vida pasada él había equivocado en su caminar. Allí como ese famoso fariseo celoso de las escrituras, que tuvo que tener un encuentro con el mismo Señor Jesucristo para darse cuenta de su gran error que había tenido durante muchos años de su vida. Así que tenemos a alguien que está hablando con autoridad para decir lo que realmente no es el amor. Cómo uno puede equivocarse pensando que el amor es de cierta forma y no lo es. Y vamos a hablar un poquito, porque al principio, a la introducción de esto, van a notar, independientemente de la versión bíblica que ustedes tengan, una palabra que se repite. No sé si la notan ustedes ahí, en estos versículos del 4 al 6. Hay una palabra que se repite constantemente. Si yo estuviera en Ecuador, en Quito, teníamos un profesor, no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, el hermano Leoncio, él era profesor de gramática, así que en este momento él diría que la palabra que se repite es un adverbio. ¿Y ese adverbio cuál es? Es no. Van a ver que dicen no, el amor no, 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 no. Y cada vez que uno a veces ve en algunos versículos que se repiten ciertas palabras, tiene que prestar atención, ¿no? Y aquí hay una serie de no. No, no, no y no. Tengo un hermano misionero que está en los Estados Unidos, pero trabajó antes que yo, en los años 80, aquí en Córdoba, en la iglesia donde yo estoy. Yo lo conocí mucho tiempo después, pero él me contaba una historia interesante que siendo misionero él escuchó. Hablaba de una mujer en Bélgica, ¿no? Allá en Europa, que decidió salir de su casa y tenía que ir hacia cierto lugar, un lugar ahí donde vivía en la ciudad de Bélgica, ¿no? Y cargó ese mapa, ¿no? En el GPS, en el famoso GPS que a veces los autos suelen tener, ¿no? Ahora los cargamos, ahora ya están en los celulares, esos mapas satelitales. Entonces cargó la dirección a donde tenía que ir porque no la conocía, así que cargó ese mapa en el GPS y empezó a andar. Y anduvo y anduvo y estuvo andando. Y de repente empezó a cruzar países. Estaba ahí Holanda, Alemania, bueno, en Europa no es como Sudamérica, ¿no? Que los países están muy cercanos, es como si ustedes allí en Ecuador se fueran a una provincia cercana, ¿no? Los lugares cercanos, uno puede recorrer Europa en pocas horas, no necesariamente lleva muchas horas. Así que esta mujer empezó a recorrer, y en un momento a la mujer la pararon, le dijeron, bueno, ¿usted a dónde quiere ir, no? Y no se daba cuenta que había recorrido tantos lugares solo por seguir a ese mapa satelital. Y cuando le preguntaron a la señora qué pasó, bueno, ella decía que no sabía, que solo estaba siguiendo ese mapa. Ahora, lo interesante de esa historia, cuando este hermano me la estaba relatando, yo me preguntaba, pero ¿acaso no se daba cuenta a esta señora de lo que por dónde estaba yendo? Porque me imagino que en algún momento los carteles habrán cambiado de idioma, ¿no? Los carteles de tránsito o las palabras o los lugares ya me parecieran que no hubiese sido reconocido. ¿Qué le habrá pasado a esta mujer para que no se diera cuenta? ¿Por qué no se dio cuenta de las advertencias del camino? Y yo creo que justamente cuando Pablo empieza a decir todos estos no, que le estoy diciendo, es para advertir, primeramente a los de Corinto y por supuesto para todos nosotros que luego estaríamos leyendo este pasaje. Son advertencias para que nosotros no nos equivoquemos. Esto, repetición de no, no, tras no, es para que nosotros nos demos cuenta de los errores que podemos tener, del amor equivocado que uno puede tener en la vida, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a estos puntos. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto, no? ¿Por qué a pesar de las advertencias que tenemos en la Biblia, muchas veces caemos en los mismos errores? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces no prestarle atención a las advertencias? Cuando Pablo relata en el libro de Hechos su vida pasada, su historia de su vida pasada, él no solo habla de lo compungido que estaba por haber hecho lo que hizo en su vida pasada antes de conocer al Señor, sino de no haberse dado cuenta antes de la llegada del Mesías, ¿no? De no haber podido haber experimentado como un judío la llegada del Mesías y haberlo reconocido. Bueno,
gracias a Dios, ¿no? Tuvo la oportunidad de conocer al Señor y revertir su historia, ¿no? Y ya conocemos un poco la historia de Pablo. Pero aquí, en este 1 Corintios capítulo 13, hay varias advertencias acerca del amor. No solo, como dije, como si se tratara de una hermosa poesía que quiere hacer Pablo de 1 Corintios 13 hablando del amor, sino que también dándole algunas cosas profundas, algunas cosas que nos deben hacer meditar a nosotros, ¿no? Y algunos se preguntan por qué dedicarle tantas cartas a Corinto, ¿no? ¿Por qué Pablo le dedicaba tantas cartas a esta iglesia? De hecho, algunos piensan que no solo hay dos cartas de Corinto, tenemos primera y segunda de Corintios en la Biblia. Para algunos eruditos creen que existen dos cartas más. Hay algunos pasajes, algunas pistas, por ejemplo, en primera de Corintios capítulo 2, algunas pistas que nos hacen entender que antes ya él les había escrito, ¿no? Antes de que escribiera primera de Corintios, él escribió diciendo, como ya les había dicho antes, ¿no? Parece ser que llevaba una carta antes, una epístola antes a esa primera de Corintios, pero las que nosotros tenemos son las que Dios quiso que necesitamos para nuestra vida, así que nos tenemos que quedar con esa. Pero la repregunta es, ¿por qué Pablo le dedicó tantas cartas a esta iglesia Corintio, primera y segunda, y bueno, y las cartas que pudiera haber? Uno puede pensar, bueno, quizás amaba más a esta congregación que otras, y no podemos decir eso porque, por supuesto, cuando uno ve a otras cartas como la de Filipo o a los de Tesalónica que les habla, también dice palabras muy bellas sobre eso. Así que no creo que Pablo dedicaba tantas cartas a esto de Corinto porque los amaba más que a otros. Yo creo que en Corintio está reflejada la mayoría de las iglesias. En Corinto están reflejadas la mayoría de las iglesias. Porque ¿qué hermano no hace cosas que no debería hacer como hicieron los de Corinto, ¿no? ¿Qué hermano no hace a veces una cosa y hace otra cosa después en otro momento totalmente equivocada? ¿O qué iglesia no tiene líderes que a veces se equivocan y que cometen errores y que hacen una cosa que no deberían hacer y hacen otra cosa que sí? O como también la carta va a explicar, ¿no? De esto de los dones. ¿Qué hermanos a veces, teniendo dones tan maravillosos, los desperdician, así como los de Corinto y como Pablo les estaba advirtiendo? Entonces, en Corintio, vuelvo a repetir, yo creo que están reflejadas la mayoría de las iglesias, porque las iglesias, más allá de que Cristo es perfecto y nos guía a todos nosotros como humanos no somos perfectos y nos equivocamos y cometemos errores muchas veces, ¿no? Me acuerdo que el director de la escuela bíblica, hermano Ken Markun, nos hablaba un poco de un trabajo de consejería que hacía con una pareja, y él hablaba acerca del tema de la sumisión, de que la mujer debía estar sujeta, bueno, cómo era ese tema en relación con las parejas. Y al finalizar la charla, el varón, ¿no? El novio que estaba pronto a casarse, le dijo, bueno, yo entendí que la mujer tiene que hacerme caso en todo y listo, que tiene que hacer caso a toda la voluntad. Él entendió que la sujeción era hacer todo lo que él quería, ¿no? Y por supuesto estaba muy lejos de comprender lo que es realmente la sujeción. Y así como este ejemplo, vuelvo a repetir sobre el amor. A veces nosotros podemos pensar que el amor tiene que ser de cierta forma, porque quizás lo hemos experimentado así en nuestra vida pasada, o hemos aprendido del amor era de esta forma. Pero acá Pablo nos va a advertir y va a desmenuzar algunas cosas, la cual yo quiero compartir con ustedes para, bueno, alertarnos en alguna de estas cosas. La primera de las cosas que habla es la envidia. No sé si lo ven ahí, el primer, en el versículo 4, dice, el amor no tiene envidia. Aquí tenemos. Por supuesto, todo versículo tiene un contexto. No es que Pablo hablaba cosas por hablar. No es de extrañarse que Pablo decida comenzar con este tema de la envidia, justamente con la iglesia de Corintio, porque la competencia en actitudes mundanas que tenían los de Corintio por los dones visibles, en este caso, era de moneda corriente en ese tiempo. Y en vez de crear unidad en la iglesia, estaba distorsionando, ¿no? Estaba dividiendo a la congregación, ¿no? Y por eso digo que no es de extrañarse que Pablo comience a hablar de la envidia. ¿Y qué produce la envidia? ¿Qué es lo que hace generalmente la envidia? Nos produce tristeza, nos produce ira, nos produce, por supuesto, el enojo,
Algunos piensan que produce el deseo de superación, ¿no? Como que si yo veo en otra persona que ha logrado alcanzar ciertas cosas, yo voy a querer lograr aún mejor esas cosas porque me produce esa envidia sana. Bueno, aquí Pablo utiliza una palabra griega que es seleu, que el significado es tener calor en contra de algo. Es como tener ese calor, ¿no? Esa fuerza ahí de iracunda que sale hacia uno por algo. Y por supuesto, la intención de Pablo cuando utiliza aquí esta palabra de envidia no era para algo positivo, sino era para algo totalmente negativo. La intención y la motivación que lleva la envidia en este contexto que está hablando Pablo era por algo negativo. Estar celoso por lo que el otro tiene, ¿no? O ese fuerte deseo de lo que el otro tiene me produce ese enojo, esa ira, esa tristeza. Y a veces, y en muchos casos, por supuesto, se transforma en algo pecaminoso, la ira, la envidia, como estamos hablando, ¿no? Se dice que es estar siempre mirando a los demás es la ausencia de nuestra propia identidad. Cuando uno está mirando lo que hacen los demás, es como la ausencia de lo que no tenemos, ¿no? De nuestra propia identidad. Y algunos han llevado eso a casos muy extremos, ¿no? Cuando uno tiene envidia, ¿qué pasa? ¿Qué desea? Desea del otro todo, ¿no? Y cuando uno empieza a llevar esa envidia en su corazón, el deseo que empieza a tener sobre el otro, ¿cuál es? La caída, ¿no? Su caída. La envidia puede llegar a ese deseo de que al otro le vaya mal, de que el otro tiene eso, pero yo quiero que el otro no lo tenga. Y empezamos a generar eso con el corazón, ¿no? A algunos predicadores les gusta terminar los mensajes con las famosas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿qué vamos a hacer con tal cosas? Por ejemplo, en este caso de la envidia, yo podría preguntar, bueno, ¿cómo estamos respecto a la envidia? ¿No? Y eso podría ser una conclusión de un estudio. Pero yo no creo que en este caso sea la pregunta correcta de cómo estamos con respecto a la envidia, sino ¿por qué estamos envidiando a alguien? ¿Qué nos lleva a nosotros a envidiar a alguien? Fíjense en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, un pasaje que lo conocemos todos. Dice, el que no ama a Dios realmente no conoce el amor. Y tiene toda la razón este pasaje. Porque si realmente conociéramos el amor verdadero, no habría ninguna necesidad de envidiar. Porque no hay nada, porque no tendríamos por qué envidiar. ¿Se acuerda de ese pasaje? Creo que alguna vez lo mencioné. Cuando David dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué dice eso? Dice, si Dios es mi pastor, ¿qué? Lo tengo todo. Nada me falta. Si Dios es mi pastor, ya lo tengo todo. ¿Qué me falta? No me falta nada. Entonces, si en nuestra vida nosotros nos damos cuenta de que Dios es amor, ¿no? Que si conociéramos ese amor verdadero, como dice, que el que ama realmente a Dios conoce el amor, nos daríamos cuenta que lo tenemos todo. No hay necesidad de enviar. Es decir, al igual que el otro hermano, nosotros lo tenemos por igual, porque conocemos a Dios. Y al tener a Dios en nuestra vida, ya lo tenemos todo. Y repito nuevamente, no tendríamos ninguna necesidad de envidiar a otro. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacer en nuestro interior es ¿por qué estoy envidiando a un hermano, a un vecino? Si en realidad lo tenemos todo en nuestra vida cuando tenemos al Señor. Interesante para meditar. Vamos a seguir. Dice que el amor, volvamos a 1 Corintios capítulo 13, sigamos en el versículo 4, dice el amor no es jactancioso ni orgulloso. Algunas personas otorgan su amor como si nos estuvieran haciendo un favor. Y estamos hablando de este amor equivocado, ¿no? La idea era que cuando los de Corinto y toda la iglesia leyera estos pasajes se dieran cuenta que el utilizar el amor y transformarlo de una forma mundana, hay un error grave. Hay un error grave. Yo trabajaba en una iglesia en Buenos Aires, otra congregación en Buenos Aires, y había una hermana que en un momento se acercó a nosotros, a los hermanos que estábamos trabajando a tiempo completo en la iglesia allí, y nos dijo, bueno, esa hermana estaba ayudando en un ministerio de la iglesia, y nos dijo,
yo ya no quiero trabajar más en este ministerio, X ministerio, no importa cuál, pero nos dijo, yo ya no quiero trabajar más en este ministerio. Y por supuesto, cuando alguien nos menciona eso, bueno, queremos saber qué pasó, si tuvo algún problema, algún pleito, algo que le llevó o está desanimada por algo que pasó. Bueno, la mujer no expresó muchas palabras, sino que dijo que ya no quería trabajar. Por supuesto, nosotros decidimos respetar su voluntad, no están obligados a trabajar en los ministerios. Lamentábamos que no lo hiciera, pero deseábamos que en algún momento pudiera incorporarse en otro ministerio, porque creíamos que tenía buenos dones. Pero con el pasar de los días, las semanas, en una charla interna que teníamos, dejó dilucidar algunas palabras. Y dijo, ¿sabes qué? En esta iglesia nadie te agradece por lo que uno hace. Esas fueron las palabras de la hermana. En esta iglesia nadie agradece por lo que uno hace. Y más allá de que, por supuesto, le pedía perdón, porque yo creo que como iglesias también tenemos que reconocer a los hermanos que se esfuerzan, agradecer ese trabajo que hace por la iglesia, ¿no? Y más, vuelvo a repetir, más allá de pedir disculpa de eso, también me dejó pensando algo sobre esto. Algo que me hizo meditar, porque esta persona, esta hermana, no estaba haciendo las cosas de la iglesia para Dios, sino su motivación estaba en otra cosa. Había una motivación equivocada. El mismo apóstol que escribió esta carta de Corintios en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres, ¿no? Detrás de esa motivación que estaba teniendo la hermana, en ese caso se había equivocado, ¿no? Estaba buscando quizás más la gratitud de las personas que la gratitud de Dios, ¿no? Y buscar ser considerado como una persona de renombre no va con el amor que Pablo está mencionando acá en Corintios. Dice, el amor no es orgulloso, no es jactancioso. Acá en Argentina utilizamos la palabra fanfarrón. Yo no sé si allí en Ecuador la han escuchado, pero esa palabra viene de fama, ¿no? Esa palabra viene de fama. Y la característica principal de un cristiano, Jesús hablaría mucho de eso, debe ser la humildad. La característica de todo cristiano debe ser justamente la humildad. ¿Qué dice Jesucristo? Quédense tranquilos porque yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo, yo o Jesucristo? Por supuesto que Jesucristo. Entonces, ¿de qué me puedo jactar yo? No hay nada de qué jactarme. Cuando Dios dice que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿fue el amor de quién? ¿Fue el amor mío o fue el amor de Dios? Por supuesto que fue el amor de Dios que hizo que enviara a Jesucristo para liberarnos del pecado y vivir en integridad. No fue mi amor, fue el amor divino. Entonces, ¿de qué me puedo jactar yo? Acá Pablo nos advierte que el amor equivocado a veces puede llevarnos por ese lado, jactarnos por algunas cosas, ¿no? Y no debe ser así. A veces cuando me invitan a predicar en una congregación, en alguna iglesia de afuera o donde sea, me piden antes que le envíe alguna especie de currículum, ¿no? Por ejemplo, de donde mis experiencias laborales o si he estudiado en algún lado, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo, por supuesto, porque, bueno, a veces uno no conoce a los hermanos que está invitando y está bien que se les pueda pedir. Pero en realidad eso no debería ser la característica de nosotros, ¿no? Como cristianos o como predicadores, porque nuestra motivación, vuelvo a repetir, característica no debe ser esa, ¿no? No nuestros títulos y los trabajos que hemos hecho en el pasado, porque ¿para quién trabajamos? Trabajamos para el Señor, no son por los títulos ni nada. Cuando Pablo, ustedes notarán en las cartas que Pablo escribió, en la mayoría de las cartas, cuando Pablo decide despedirse o a veces inicia las cartas, ¿qué dice? Pablo, siervo del Señor. Si cada momento que nosotros, los obreros del Señor, nos diéramos cuenta de esto, ¿no? Que todo lo que hacemos es para el Señor, nos podríamos concentrar de mejor manera. O podríamos servir muchísimo mejor o de mejor manera. Y esa clase de amor a veces puede confundirnos con esas cosas mundanas, así como dice Pablo. Entonces el amor no se enorgullece y no es jactancioso, ¿no? Como venimos hablando, a veces en el amor podemos equivocarnos. Pasemos al versículo 5 de 1 de Corintios, donde habla también esto del amor. Y el amor directamente es amor. Dependiendo de la versión bíblica
que usted tenga, van a encontrar que dice, no hace lo indebido, o no se comporta con rudeza, o no es grosero. Algunas versiones dirán eso, no hace lo indebido, no se comporta con rudeza, o no hace lo grosero. La idea es que no se debe comportar indecorosamente, ¿no? El amor no debe ser indecoroso. Y la pregunta es, ¿qué es tener decoro? ¿Qué es tener decoro? Y bueno, quédense tranquilos porque yo cuando me pregunté eso no sabía qué era, así que tuve que buscar algunas definiciones del diccionario de qué era tener decoro. Y bueno, algunas definiciones dice que del decoro es tener respeto, ser respetuoso, ser una persona correcta o adecuada o decente. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dice a las mujeres que deben vestirse decorosamente? Básicamente está hablando de esto, ¿no? De que su atuendo sea de respeto, decoroso, decente. Estaba apuntando a eso. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor que habla aquí en 1 Corintios con el vestimento? Bueno, nada, por supuesto, no está hablando de este texto, ¿no? Pero que Pablo está queriendo decir que las formas sí importan. Y ahí pueden hacer un subrayado a lo que estoy mencionando, ¿no? Las formas son importantes también en el amor. En 1983, aquí en Argentina, después de pasar 25 años de dictadura, de gobiernos de dictaduras militares, etcétera, un sufrimiento muy fuerte, muy profundo, ¿no? Mucha persecución a las personas, mucho maltrato, personas desaparecidas. Luego de muchos años de eso, en 1983 tuvimos la oportunidad por primera vez de votar, de tener elecciones, volver a la democracia. Y se presentaban los partidos políticos más importantes aquí en Argentina. Por un lado, el radicalismo, un partido radical, y por el otro lado, el peronismo. Quizá ha escuchado hablar alguna vez de Juan Domingo Perón. El peronismo y el radicalismo se presentaban. El partido político de los peronistas, como se los conocen aquí, aventajaba en las elecciones, ¿no? Ya en las encuestas le daban como 10 puntos de ventaja en las elecciones. Y a una semana o 10 días antes de las elecciones hacen ¿cómo se dice? Una marcha, una movilización, el grupo, para dar sus últimos discursos, ¿no? Y al partido político peronista se le ocurrió la idea de llevar un ataúd, ¿no? De su ataúd donde ponen a los muertos, ¿no? Y prenderlo fuego delante de todo ese público y por supuesto la televisión que estaba transmitiendo. Prendieron fuego ese ataúd y ese ataúd tenía el logo del otro partido, el Partido Radical. Es decir, como que estaban queriendo prender fuego al Partido Radical, al partido opositor, ¿no? Como que los estaban matando directamente en eso. Ese gesto, de hecho acá es conocido como el cajón de Herminio. Herminio fue el candidato que hizo eso. Ese gesto, a una semana o a 10 días de la elección, llevó a que el Partido Radical ganara las elecciones. Y no solo ganara por poco, sino que ganó por muchos puntos de ventaja. ¿Por qué pasó esto? Porque la gente, después de haber pasado 25 años de situaciones tan feas y horrendas, haber visto ese gesto político tan horrendo, tan feo, les vino totalmente el miedo. Y dijeron, no, nosotros no queremos volver atrás con esto. Y ganaron las elecciones del Partido Radical. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, justamente lo que dice acá Pablo en Corintios, las formas sí importan. Las formas son importantes a la hora de hablar del amor, porque puede existir ese amor equivocado, pensar que amar es solo predicarles de Dios y que ellos se hagan cargo de sus errores. A veces podemos pensar eso, no, bueno, amar es predicarles y que ellos se hagan cargo de sus cosas. Y a veces pensamos que el amor, bueno, uno tiene que ser rudo, tosco, no decente, y a veces algunos faltan el respeto, ¿no? Y a veces pareciera que no le importa ni siquiera a Dios, ¿no? Y acá Pablo está diciendo que no, que el amor no se comporta indecorosamente. No es que uno no tiene que decirle al otro lo que tiene que decirle cuando comete un error, sino la forma como uno dice las cosas o hace las cosas puede cambiarlo todo. Y acá Pablo decide advertirnos de eso, ¿no?
las formas es sumamente importante. Vamos a seguir avanzando, así no se nos va el tiempo. Dice que el amor no es egoísta y no se enoja fácilmente. Estamos en el versículo 5, ¿no? El amor no se enoja y no es egoísta. A veces me toca ayudar a familias que están pasando algunas crisis en las parejas o en situaciones. Hubo un caso de una esposa que se acercaba a mí, muy cansada ella, muy cansada en su relación matrimonial y más que nada de los tratos de su esposo. Y me decía cosas como, no puede ser que siempre me diga a mí o me eche la culpa de todo, que yo tenga la culpa de todas las cosas. Ya estoy cansada de que se enoje constantemente y siempre me eche la culpa y me diga a mí que yo soy la culpable de todas las cosas. Y yo no sé si alguna vez ustedes han vivido una situación así o han escuchado de alguien pasar por eso y por supuesto lamento que si tuvieron que pasar esas situaciones, ¿no? Pero en el amor egoísta pueden suceder estas cosas. En un amor equivocado puede pasar estas cosas. Y ese amor no debe caracterizarse por ese enojo. Y volvemos a lo que decimos al principio, ¿no? Hay personas que creen que el amor es de cierta forma, porque lo han vivido cierta experiencia, porque quizás sus padres o sus padres de sus padres han llevado su vida de cierta manera y ellos han aprendido de esa manera. Y lo llevan a sus matrimonios, a sus hijos, etcétera, etcétera, y empiezan las crisis, los problemas y el sufrimiento en la familia, ¿no? Y Dios, Dios y por supuesto el apóstol le dice que el amor no es así. Vuelvo a repetir, no, dice. ¿Ustedes creen que el amor debe irritarse, que tiene que comportarse con rudeza, ser egoísta? Se equivocan y se están equivocando mal, dice Pablo. Es interesante que Pablo acá utiliza una palabra griega que es paraxuno, que significa, o está compuesta de dos variantes, dos palabras. Uno es para, que es poner al lado, estar al lado de algo, y suno, que es algo afilado o algo ácido. La idea de que Pablo está diciendo que el amor no debe estar cercano a lo afilado o a lo ácido. No sé si ustedes por ahí tienen alguno la versión bíblica NBI, van a notar que dice que el amor no se enoja fácilmente. Es decir, que el amor no debe apelar a sacar lo filoso rápidamente. ¿De qué manera puede ser peligroso ese tipo de actitudes? Si uno tiene esa actitud de enojarse rápidamente, bueno, pueden pasar cosas muy peligrosas y feas. Y acá vuelvo a decirlo, ¿no? El contexto está hablando de hermanos en Cristo, no es que está hablando a personas afuera. Pablo le está escribiendo a los de Corintio, hermanos en Cristo, que estaban aplicando esto del enojo, de enojarse rápidamente, ¿no? Como eso afilado, eso ácido que estaba mencionando. Y de alguna forma, en las propias palabras, buscar lastimar a otros. A veces somos lastimados por las palabras, ¿no? En los siguientes pasajes, ¿no? Que no hemos leído, pero cuando empieza a hablar del amor, va a decir que el amor es paciente, ¿no? Va a decir esas palabras importantes. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos, aplicarnos en esta vida es, ¿qué clase de amor estoy teniendo? Si es ese amor que rápidamente cuando pasa cierta cosa me enojo y ya empiezan los problemas con los hermanos, con los vecinos, en una relación. Ese es el amor que estoy teniendo. Pablo no está queriendo advertir sobre esto, ¿no? Y necesitamos frenar esto, ¿no? Este amor. Y me gusta que Pablo utilice esto. Bueno, estamos llegando ya al final. Dice que el amor no guarda rencor. Me gusta la versión del lenguaje sencillo, dice que el amor no se pasa recordándole lo malo que ha hecho el otro. Así dice la versión, ¿no? El amor no se pasa la vida recordando lo malo que ha hecho el otro. Me gusta porque dice la vida, porque justamente lo que hace un amor cuando uno tiene rencor es quitarte parte de tu vida. Por supuesto que el rencor es algo pecaminoso. La Escritura dice que si no podemos perdonar a otros, no podemos pedir que Dios nos perdone a nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿no? Y el pecado y el rencor nos quitan la vida. Quedarse con eso en nuestro corazón nos destruye completamente, ¿no? Está como esa historia de esas
dos hermanas que tenían una disputa por su casa. Los padres habían dejado la herencia en la casa y tenían esa casa en disputa, y bueno, como no podían irse a ningún lado y como a las dos hermanas le correspondía la casa, literalmente decidieron pintar una línea en el medio de la casa y dividir toda la casa, pues dividían la cocina, dividían el living, dividían las habitaciones, ¿no? Y le decían, bueno, vos no podés pasar por acá y vos no podés pasar. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto, en un momento de sus vidas, una de las hermanas murió. Y esa persona, la otra persona a la cual había estado viviendo todos estos años de esta manera, le vino toda la tristeza profunda de todos esos años perdidos, ¿no? Todos esos años. Y tal vez nosotros no tenemos una línea física así como esta hermana, pero nosotros a veces hacemos esas líneas imaginarias de nuestra vida con otras personas. Y nos perdemos de grandes amistades por el rencor que tenemos, el enojo que alguna vez hemos tenido con tal persona, con algún familiar, con algún hermano de la iglesia, con alguien que quizás hemos perdido en el pasado, porque el enojo, el rencor no nos permite perdonar a los demás. Y vuelvo a repetir, nos quita parte de la vida. Y Dios nos está diciendo, y Pablo en este caso también nos está diciendo, el amor no es así. Uno debe perdonar a los demás. Entonces, como cristianos también, nuestra característica debe ser el perdón por sobre los demás. De hecho, Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo. Es decir, nosotros tenemos que llevar esa bandera, tenemos que cambiar todo esto, ¿no? Y el versículo 6 dice que el amor no se deleita en la maldad, no se goza de las injusticias. Interesante ese pasaje. Versículo 6, el amor no se deleita de la maldad y no se goza de las injusticias. Me gusta pensar que esta palabra de amor, llevada en este contexto, resalte por sobre todas las cosas, porque es bastante difícil, ¿no?, pensar cómo el amor y la maldad estén en una misma frase. Cómo en este texto Pablo está diciendo que el amor no se deleita de la maldad. Cómo la palabra amor, que es algo tan profundo, tan hermoso, esté cercana a la palabra maldad. Cómo estas cosas pueden ser, porque realmente no son sinónimos para nada, ¿no? El amor y la maldad no son sinónimos de ninguna forma. ¿Y qué estaría pasando en la iglesia de Cristo en Corinto para que estén alegrándose, gozándose de la maldad? Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1, justamente Pablo, ¿no?, en Romanos capítulo 1, versículo 31 al 32, hablando acerca de los de Romanos, hablando acerca de la ira de Dios, él va a estar diciendo, empieza a exponer la maldad pecaminosa, y va a decir cosas muy crudas en esos versículos, expone el pecado de lo que estaba pasando, y no solo las menciona, sino que aclara que hay personas en el mundo que aprueban ese tipo de maldad, ese tipo de cosas. Ahora, fíjense que los de Corintios no solo estaban aprobando ese tipo de maldad, sino que se gozaban en la maldad. Pablo dice, el amor no debe gozarse de la maldad. No solo estaban aprobando la maldad, sino que había personas que se gozaban de la maldad. Aunque parezca difícil de creer lo que estaba pasando, hay personas que se deleitan de la maldad. En el mundo hay personas que se deleitan de las prácticas de la maldad. Es lamentable, porque a veces nos toca a nosotros convivir con esas personas que les gusta hacer el mal, que odian hacia las demás personas y se gozan en ese odio, ¿no?, por sobre los demás, ¿no?, y desear las cosas malas que suceden a los demás, y a veces se regodean de esas cosas. Y bueno, necesitamos frenar todo eso, pero lo frenamos, por supuesto, con el amor de Dios. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con todos estos pasajes, estos versículos que leímos? Y yo no quiero dejarles con la sensación de que, bueno, es todo malo, ¿no?, porque pareciera que esta clase es todo negativo. Y no quiero dejarles con esa sensación, porque aunque hagamos cosas malas en el amor, siempre hay una esperanza. Quiero invitarles a abrir el último pasaje en Lucas, capítulo 23, versículo 34. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34.
Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre ellos sus vestiduras y echaron suerte. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Interesante ese pasaje. Jesús está en la cruz y expresa unas palabras que pocos hombres y pocas mujeres podrían hacer. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús aún confía en la humanidad, confía que puede cambiar y lograr comprender el mensaje que él traía. Él dice, Padre, perdona, invocando a su Padre, porque Jesús cree en nosotros, cree como seres humanos, sabe que aún equivocándonos a tal punto de llevarlo a la cruz, al que realmente era el verdadero amor, porque él fue llevado a la cruz por este amor justamente equivocado. Jesús decide decir, Padre, perdónalos. Y yo también quiero creer que la humanidad puede cambiar. Yo quiero creer que mi esposa puede cambiar. Yo quiero creer que mi esposo puede cambiar. Quiero creer que mi vecino puede cambiar. Quiero creer que mi hermano de la iglesia puede cambiar. Y quiero creer que yo puedo cambiar. Y yo quiero que el Señor cada día me enseñe a ser mejor persona y amar como Él lo hizo. Y me deseo, hermanos, para todos ustedes en esta noche es que no pierdan la fe. Por supuesto, no hay que perder la fe. Y no hay que perder la esperanza. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, no pierdan el amor. Muchísimas gracias, hermanos, a todos por su amable atención en esta noche. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta o un comentario, estoy aquí para escuchar. Muchísimas gracias. Damos gracias a Dios.